En el cuerpo se manifiesta la personalidad, claro. La personalidad, eso que llamamos personalidad, asienta, como no podía ser de otra forma, en un cuerpo. Naturalmente que sí, claro. Y nosotros, como explicamos siempre, ¿no?, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, nosotros nos vinculamos con una personalidad, no con un órgano. No nos vinculamos con un corazón, no nos vinculamos con un hígado, ni siquiera nos vinculamos con una piel ni con un cáncer. Nos vinculamos, nos relacionamos con una personalidad. Esto lo diría exactamente igual si estuviera hablando de trastornos mentales, y lo hago igual, ¿no? Nosotros no nos vinculamos con una anorexia, o con una depresión, o con una ansiedad. Nunca nos vinculamos con un diagnóstico. Acordaos de esto, por Dios, despreciad las etiquetas diagnósticas. Eso ha sido una trampa, lo de los DSM. Yo soy miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría y, por lo tanto, muy de lejos, claro, aunque solamente sea por la membresía, cómplice de los DSM. Y los conozco muy bien desde el DSM-3, que es al que yo accedí, ¿no? Los DSM y el diagnóstico categorial ha sido una trampa de la industria farmacéutica para vender medicamentos. Recordad eso, hacedme caso. Nada más y nada menos, ¿no? No nos relacionamos con una depresión, ni con una ansiedad generalizada, ni con una anorexia. Nos vinculamos con una personalidad. Y no tiene nada que ver el tratamiento, el abordaje de una depresión, como diagnóstico DSM, ¿no?, de una supuesta depresión, una depresión en una personalidad narcisista o una depresión en una personalidad depresiva, en una personalidad, dependiente. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver, ¿verdad? De manera que el estudio, a su vez, de la depresión y de la personalidad, el estudio de la personalidad y la comprensión de la personalidad como estación termini, una película ambientada en Roma, en la estación de Roma. La personalidad, la estación terminal, es la estación, la personalidad, eso que llamamos la personalidad, la estación en la que termina, en la que confluyen todas las vías genético-ambientales de nuestro origen. Todas esas vías terminan en lo que se llama la personalidad. Así se lo explico también a mis pacientes, ¿no? Esa es la confluencia. La personalidad. Y la personalidad depende, claro, otra vez, de factores muy poco genéticos, muy poco temperamentales y mucho aprendidos, ¿no? Mucho biográficos. De forma que el terapeuta está obligado a vincularse con la personalidad, lógicamente, con la personalidad, que es la manera única, que la personalidad tiene una manera única de manifestar el conflicto. Por eso decíamos, no hay depresiones, hay personas deprimidas. ¿Se entiende esa diferencia? No hay depresiones, esa es la gran trampa. Si yo acepto que hay depresiones, entonces, si yo acepto que hay trastornos por ansiedad generalizada, entonces el tratamiento es el Valium. ¿Os dais cuenta del truco? O del trato, ahora que estamos en Halloween, ¿no? Si yo acepto que hay depresiones, entonces el tratamiento son los antidepresivos. ¿Por qué? Porque todas las depresiones son iguales. Hablo de depresiones, hablo de diagnósticos. No os dejéis engañar, no habléis nunca jamás de depresiones. No hay depresiones. Hay personas deprimidas, hay personalidades deprimidas, hay personas con miedo, hay personas con ansiedad, hay personas con trastornos alimentarios, con insomnio, con lo que os dé la gana, con cualquiera de las etiquetas del DSM-5. Pero nos vinculamos con estas personalidades y cada una de estas personalidades tiene una manera única e irrepetible. Cada persona es distinta, somos distintos. Y cada uno de nosotros tiene una manera única e irrepetible de manifestar el conflicto. ¿Y eso qué es? El síntoma. Por eso os decía antes, ¿todas las dermatitis significan lo mismo? No, todas las dermatitis significan un conflicto. ¿Está claro eso? Todas las dermatitis significan que hay un conflicto. Todas, de un estilo o de otro, ¿no? Todas, o casi todas. De forma que el terapeuta, para poder entender y poder vincularse con la personalidad, da igual el motivo de consulta, una vez más, el terapeuta solo podrá entender la personalidad, si entiende la biografía. Si no entendemos la biografía, si seguimos empeñados en negar la historia, como se hace habitualmente en medicina, no vamos a ninguna parte. Literalmente, no vamos a ninguna parte. ¿De acuerdo? Si no somos capaces de entender la historia, ¿no? En medicina ha tenido mucho predicamento la historia de las personalidades y se han descrito muchas personalidades o patrones de conducta, como se llamaba en los años 70, cuando yo empecé a estudiar, 70, 80, 90, patrones de conducta o personalidades concretas que estaban estadísticamente más relacionadas con cierto tipo de enfermedad. La primera que yo escuché era
anterior a que yo terminara incluso la carrera, el patrón de conducta tipo A. El patrón de conducta tipo A y su relación con el infarto agudo de miocardio. Efectivamente, parece que había claramente dos cardiólogos del Hospital Monte Sinaí en San Francisco, descubrieron que había un tipo de personas que se conducían, entonces se manejaban desde la terminología conductual, que se manejaban de una manera concreta y que esas personas tenían una mayor probabilidad estadística, fue muy fácil hacer ese estudio, de presentar un infarto agudo de miocardio y desde luego de tener previamente hipertensión arterial. Cuando todo ese constructo se fue trabajando después, pues resultó que no era tanto un patrón de conducta como unos rasgos de personalidad que estaban asociados fundamentalmente con la competitividad extrema, con el workaholic, la adicción al trabajo, la necesidad de trepar, de ascender, de subir, de ser reconocidos en el trabajo. Esto es, en la terminología que estamos utilizando aquí esta tarde, de llenar faltas básicas. De llenar faltas básicas de la productividad. Y ese patrón, un patrón de necesidad, de rendimiento, estaba asociado también a hostilidad, agresividad, ira, ¿no? También el síndrome AI, agresividad, hostilidad, ira. Bueno, pues eso estaba relacionado con el patrón de conducta. El patrón de conducta tipo A estaba relacionado con el infarto agudo de miocardio, con la hipertensión arterial. Eso sigue hoy perfectamente vigente. Años más tarde, en los años 90, se habló de la personalidad tipo D, asociado al dolor, asociado también a las enfermedades cancerosas, algunas enfermedades reumáticas, y ahora haremos algún comentario sobre la fibromialgia en concreto. Y también en los años 80, 90, se empezó a hablar de la de la personalidad tipo C para referirse a las enfermedades cancerosas. Enfermedades cancerosas, daos cuenta que he tenido mucho cuidado en hablar del cáncer. Hablamos de cáncer con frecuencia entre nosotros, entre los colegas, como una metáfora, ¿de acuerdo? Como una manera general de hablar, pero no debemos hablar de cáncer, deberíamos hablar de enfermedades cancerosas. Otra vez, cada cáncer es distinto, ¿no? Y además ocurre en personas distintas. Bueno, lo que parece, en resumen, es que hay, a pesar de que muchos oncólogos, yo creo que todos los oncólogos lo saben, pero no les agobia, están en otra cosa, están en la biología molecular, que está bien que estén ahí, o sea, que yo también necesito que estén ahí, no tengo problemas con eso, pero que además de la biología molecular resulta que hay una manera de ser y de comportarse que probablemente tiene que ver en la historia, en la biografía, en el apego, que simplemente predispone a padecer una enfermedad cancerosa. Eso está fuera de toda duda en este momento, eso se sabe. Otra cosa es que, una vez más, pues que no se quiere hablar de ese tema. Y eso es lo que se ha llamado personalidad tipo C. Personas que tienden a somatizar en forma de ¿qué? En forma de cáncer. ¿Y por qué en forma de cáncer? Porque todos los que estamos aquí tenemos en este momento células cancerígenas circulando por nuestro organismo. No hay ninguna posibilidad de acabar con el cáncer. El cáncer es una contrapartida evolutiva, puro Darwin también. No hay ninguna posibilidad. No sé si se curará el cáncer o no, pero no vamos a terminar con el cáncer. Nunca, jamás. Es un problema de evolución. Todos tenemos células cancerosas circulando por nuestros organismos. ¿Y de qué depende que eso se desarrolle o no? De las habilidades del sistema inmunitario. Y las habilidades del sistema inmunitario sí que dependen de la historia. ¿Se entiende ese matiz? Sí que dependen. Todos podemos tener, unos más que otros, oncogenes. Hay tumores, hay cánceres que tienen mayores o menores probabilidades genéticas, claro que sí, pero se han encontrado muchísimas personas con oncogenes que no desarrollan jamás un cáncer, igual que se han encontrado millones de personas con genes que supuestamente facilitan el desarrollo de un trastorno bipolar y jamás desarrollan un trastorno bipolar o una esquizofrenia. ¿Se entiende? Está claro. Está claro que el gen es solamente una oportunidad. El gen no siempre es una determinación, es una oportunidad. Entonces, determinadas maneras de ser que se han descrito muy bien. Me encantó esta expresión también de William Osler, uno de los padres de la medicina, que yo no conocí, claro, a pesar de que nací y viví el siglo pasado, pero después de la muerte de Osler, ¿no? Pero Osler fue uno de los maestros, de los grandes maestros de la medicina contemporánea, ¿no? Me encantó aquella expresión, ¿no? Es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Me encantaría que esto fuera un lema que estuviera en la puerta de todos los hospitales. Yo creo que esto nos ayudaría mucho.
Bueno, es muy importante, me parece que es muy importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad. Antes que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona, decía que la fibromialgia como metáfora, he hecho mucha referencia a la fibromialgia en esta tarde, ¿no? Porque acabamos de terminar un ensayo clínico, un estudio clínico en este sentido. ¿No? Estas personas que te dicen que me duele todo, ¿no? Que no puedo con mi vida, lo habéis escuchado en la consulta de vez en cuando, no puedo con mi vida, no puedo con mi alma, no puedo más, me duele todo, ¿no? Me duele, decía Miguel Hernández, ¿no? Que por doler me duele hasta el aliento, ¿no? El dolor como expresión, lo que nos hemos encontrado, nos han enseñado nuestros pacientes con fibromialgia, es que ese dolor, que médicamente es nadie sabe lo que es desde el punto de vista médico, no se sabe, es una enfermedad de origen. A mí esto sinceramente tengo que confesaros entre colegas que me irrita. O sea, que en medicina se siga hablando de enfermedades de origen desconocido, me irrita, porque a lo mejor lo que está ocurriendo es que no estás mirando donde tenías que mirar, porque si miras donde tienes que mirar, a lo mejor resulta que el origen ya no es tan desconocido. ¿Se entiende eso? Claro, es de origen desconocido si solamente miras a los neurotransmisores o a los receptores neuromusculares, ¿no? Si mirases a otro sitio, a lo mejor sí que encontrarías el origen de la enfermedad. El dolor como una expresión de una tragedia no contada, ¿no? Que no contada porque nadie ha querido escucharla. Nosotros empezamos hace como 5 años o 6 años, hace mucho ya. Porque ha sido un estudio muy, muy interesante, que nos ha ocupado mucho tiempo, ¿no? Comenzamos en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y el Hospital Infanta Cristina, un estudio clínico que fue aprobado por el Comité de Ensayos Clínicos de la zona correspondiente del Sistema Nacional de Salud y que tenía que ver con el impacto del tratamiento con EMDR, una técnica que utilizamos específicamente para el tratamiento del trauma en personas con fibromialgia y que además presentaban trastorno por estrés postraumático, que eran todas, la totalidad, ¿no? Es un estudio que dirigieron Begoña Aznárez desde nuestra casa y Juan Torres, el director médico de entonces era del Hospital Infanta Cristina, hoy es el profesor de la universidad, pero además es el jefe de servicio de medicina interna del Hospital Infanta Leonor. Bueno, ellos dos comenzaron y han trabajado muchos de nuestros alumnos del máster, muchos de nuestros colaboradores, yo también, naturalmente, en este estudio que sigue todavía vigente, ya fuera del ensayo, fuera del estudio. El estudio se ha terminado, está en este momento en prensa para que se publiquen los resultados. Pero Begoña desarrolló un protocolo de evaluación e intervención en 22 sesiones. Y hemos trabajado con pacientes fibromiálgicas, primero con 30, como los resultados fueron muy buenos, 30 en el estudio y 30 en el grupo control. Como los resultados fueron muy buenos en el grupo de estudio, tuvimos, éticamente, claro, razonablemente, tuvimos que tratar a las 30 mujeres que estaban en el estudio control, claro. Con lo cual, en el estudio son 60, es una muestra que no está mal, 60 pacientes, y ahora fuera del estudio hemos seguido, en este mismo protocolo de ensayo gratuito, hemos seguido viendo pacientes gratis, claro, de fibromialgia. Bueno, Begoña desarrolló este protocolo de evaluación e intervención en 22 sesiones y los resultados han sido francamente espectaculares. ¿Dónde estaba qué es lo que hicimos? ¿Tratar la fibromialgia? No, todas ellas venían tratadas de fibromialgia, todas ellas era un requisito para formar parte del estudio, que tuvieran un diagnóstico médico de fibromialgia. Todas las pacientes vinieron derivadas del Hospital Infanta Cristina, del Hospital Puerta de Hierro, del Gregorio Marañón, de diferentes hospitales. Todas venían con el diagnóstico de fibromialgia. A ninguna se le había preguntado jamás por su historia traumática. A ninguna de ellas. Cuando nosotros se lo preguntábamos, era una respuesta frecuente, es que por primera vez, alguien me lo pregunta. Recuerdo el caso de una mujer que me dijo: sí, claro, y además yo creo que lo que me pasa a mí tiene que ver con aquello. Lo que ocurre es que una vez, hace 9 años, llevo 20 años con la fibro, y hace 20 años fui a una neuróloga del hospital y yo le dije a la neuróloga: mire, doctora, a mí me parece, yo no le quiero, pero me parece que, no sé, a mí me pasó esto. Y le cuenta su historia de abuso sexual con su vecino, un vecino, tenía mucha relación con los padres, mis padres iban a trabajar, entonces yo cuando volvía del colegio mis padres no estaban, pero el vecino estaba a casa del vecino, el vecino tenía la llave. Bueno, en resumen, una historia de abuso sexual repetido con el vecino entre los 8 y los 12 o 13 años, ¿no? Y la paciente se lo dijo a la neuróloga, que naturalmente nadie no le había preguntado, y la neuróloga le dijo que no tenía ninguna relación, que eso era una tontería, que hacía mucho tiempo de eso. La mujer tiene ahora
50 años, que hacía mucho tiempo de eso, que no le diera más vueltas, que lo que tenía que hacer era olvidarse de eso, lo que tenía que hacer era pasar página y que la fibro no tenía nada que ver con el abuso. Ella estaba convencida de que lo tenía, nosotros tratamos la experiencia traumática y en este momento la mujer lleva, es de las primeras que tratamos, la mujer lleva ahora 3 o 4 años que terminó el estudio, lleva 3 o 4 años libre de síntomas, no ha vuelto a tener dolores musculares. Ese caso que os contaba antes de esa otra paciente, que jamás le había preguntado a nadie que su padre y sus amigos iban a violarla con 3 años y con 4 y con 5 años, en este momento está curada. No tiene ningún síntoma, absolutamente ningún síntoma fibromiálgico, ¿no? En 22 sesiones. En 22 sesiones. Es decir, no ha hecho, llevaban 20, 30 años, 40 años de experiencia médica con su patología, ¿no? Begoña ha publicado en el último número de la revista de nuestra casa, que está en la página web, en la sección de publicaciones, donde está la revista, Begoña ha publicado un resumen literario de cómo ha sido el estudio, porque los resultados científicos del estudio se publicarán en Psychotherapy, seguramente, y se publicarán en inglés, se publicarán dentro de un año, están en prensa. En este momento están los resultados en proceso de publicación. Algo que también nos parece apasionante en lo que se refiere a la somatización, al cuerpo gritando. El cuerpo gritando es el cáncer, claro, las enfermedades cancerosas. Y un autor que yo conocí cuando estaba trabajando en el Hospital de la Princesa, en una unidad de atención psicosomática, ¿no?, viendo precisamente pacientes oncológicos, es que también nos dimos cuenta de que había personalidades que tenían más, eso también está en la literatura, hay miles de ensayos clínicos que demuestran que hay maneras de ser, personalidades con mayor probabilidad de presentar una enfermedad cancerosa. Está perfectamente descrito. Y lo que estamos describiendo es más reciente, otros autores y nosotros lo que estamos describiendo es que eso tiene que ver otra vez con una experiencia traumática. O sea, el quid de la cuestión está en la experiencia traumática, ¿no?, que es el origen de la estación terminal, donde llegan estas situaciones. Grossar Matisek publicó un libro. Él nació en 1940 en Budapest y publicó un libro hace muchos años que a mí me encantó. Cuando yo lo conocí en el hospital, estaba en el Hospital de la Princesa, él se preguntaba, ¿es posible prevenir el cáncer? Bueno, es un título provocador. La respuesta es que con cuidado, una vez más, con cuidado. La respuesta, lo que quiero presentaros aquí, también con este trabajo, es que lo que sí que es posible es modificar tanto el patrón de conducta tipo A, del que hemos hablado antes, como el tipo D, que es el de la fibro o el dolor, como el tipo C. Claro que se puede cambiar la personalidad tipo C, naturalmente que se puede cambiar. La personalidad tipo C es una manera de hablar. Lo que se puede tratar, y para eso está la psicoterapia, son las respuestas de nuestro paciente, del paciente, frente a los estímulos estresantes crónicos. Eso es lo que se puede cambiar, eso es lo que cambiamos, ¿no? Con lo cual, teóricamente, ¿podríamos prevenir el cáncer? Seguro que sí. Ahora bien, que el cáncer tiene elementos, cuidado, que quede claro eso, ¿el cáncer es exclusivamente psicógeno? No, yo no quiero decir eso. No lo quiero decir, no me hace falta decirlo, no tiene ningún... Lo que decía al principio, no entres en ese debate. ¿Está claro eso? Que el cáncer tiene elementos externos, el cáncer de pulmón y el tabaco, por ejemplo, ¿no?, elementos tóxicos externos, elementos genéticos, eso no lo discutáis, naturalmente que sí que los tiene, claro que los tiene. Pero, otra vez, hay personas que fuman y no tienen cáncer, hay personas con genética de cáncer y no tienen cáncer. Entonces, si se suma todo esto y esta personalidad se llama tipo C, entonces la probabilidad de que me aparezca una enfermedad cancerosa es muy alta, tremendamente alta, ¿no? Entonces, otra vez, el cuerpo gritando. ¿Y el cáncer cómo es? El cáncer, entonces, ¿qué podríamos plantearlo también como metáfora, ¿no? Como el cáncer como un grito. El cáncer como un grito, la enfermedad cancerosa como un grito de alarma. Como la enfermedad coronaria, como un grito de alarma. ¿Para qué? Para cambiar tu vida. Eso está también muy bien descrito en las personas que han tenido un infarto de miocardio. Hay dos grupos en las personas que han tenido un infarto de miocardio. El infarto de miocardio como un grito de auxilio. Personas que después de un infarto de miocardio han cambiado absolutamente su vida, ¿verdad? Claro, dos tipos. Cambian su vida, cambian su manera de ser, hacen psicoterapia y cambian y pueden compartir su vida, pueden hablar, manejan la lexitimia y no vuelven a tener un infarto de miocardio. Y luego está el otro grupo, personas que no hacen ninguna forma de psicoterapia, que no tienen ninguna posibilidad y que continúan en la misma línea
de ese patrón de conducta tipo C, tipo A, y vuelven a tener poco tiempo después otro infarto. Así que claro, que las somatizaciones, lo que planteamos ahora ya a estas alturas, las somatizaciones son un grito de alarma, una voz de alarma. Todas las somatizaciones son una voz de alarma, son un mensaje, pero son un mensaje de alarma, son un mensaje para que hagamos algo. Y quiero también, de una manera provocadora, incluir aquí las enfermedades cancerosas, que sin embargo están metidas en la medicina actual, están metidas como algo exclusivamente biológico. No. ¿Se entiende eso? Además de lo que decíamos siempre, ¿el cáncer es psicógeno? No, yo no voy a discutir, os decía hace un minuto, no voy a meterme en eso, no me hace falta. Ahora, que el cáncer es psicosomático, por favor, ¿cómo se puede discutir eso? ¿Cómo se puede discutir eso, ¿no? Cómo a su vez la psicoterapia, una vez diagnosticado el cáncer, la enfermedad cancerosa, es imprescindible para una buena evolución y para conseguir eso que llamamos el crecimiento postraumático. Y para poder cambiar, en resumen, esta personalidad, este estilo de indefensión aprendida, esta personalidad tipo C, supresión emocional, depresivos, desesperados, con poco apoyo social, inexpresividad emocional, esto es, alexitímicos, muy preocupados por el afecto positivo, porque gustar a los demás, muy poco expresivos de sus afectos negativos, racionales, con ese estilo represivos, con incapacidad para expresar la ira. Estas son las características de la personalidad de las personas que tienen, estamos hablando de probabilidades, que tienen más probabilidades de presentar una enfermedad cancerosa. El cáncer, entonces, la enfermedad cancerosa la entendemos como un grito de alarma, ¿no? Para poder manejar el estrés crónico. El estrés, hoy además sabemos muy bien cómo es, no hemos tenido tiempo, no lo podemos tener aquí, pero cómo el estrés crónico a partir de lo que llamamos la teoría inflamatoria. Hoy se explican las enfermedades cancerosas como las autoinmunes, como las digestivas, como la depresión o el trastorno bipolar, se explican desde la inflamación. El estrés crónico, el cortisol, ¿de acuerdo? El fracaso en el hipocampo, en el control del proceso inflamatorio y la inflamación. Y la causa del trastorno bipolar no es la dopamina ni la serotonina. La causa del trastorno bipolar o la esquizofrenia es el proceso inflamatorio, es la inflamación. La inflamación neuronal, ¿no? La inflamación de las neuronas. Exactamente igual que en la enfermedad cancerosa o en cualquier otra enfermedad. Lo que quiero decir es que sabemos cómo es, sabemos cómo se hace, sabemos cuál es el procedimiento psiconeuroendocrino inmunitario que lo provoca. Bueno, y terminamos con algunos apuntes para la intervención. Algunos apuntes hemos ido viendo, he querido ver a lo largo de la tarde qué es lo que podíamos ir haciendo. Que básicamente, para resumir todo lo anterior, que preguntemos. ¿Está claro eso? Por favor, preguntad. Mucho y muchas veces, y preguntad, y darle al paciente la posibilidad de contestar, y darle al paciente la posibilidad de decir que no. No pasa nada, ¿de acuerdo? Te dice que no, y te dice que no, ¿por qué? Porque es posible que no, pero también es muy probable que dentro de 2 meses te diga que sí, lógicamente, ¿no? Sintonizar, narrar las experiencias traumáticas puede ser doloroso, sin duda. Por eso tenemos que sintonizar con ellos. Solo podemos preguntar también qué ocurre, ¿sabes? Solo podemos preguntar dentro de lo que en psicoterapia llamamos una base segura. O sea, cuando yo estaba trabajando en un hospital o cuando superviso trabajos hospitalarios, tengo mucho cuidado con esto. Si el paciente está 1 hora esperando en la sala de espera, si el paciente le vemos cada 3 meses, si cada vez que vemos al paciente le ve un médico distinto, no preguntes. Claro, esta es la cuestión. Esto también hay que entenderlo así. ¿De acuerdo? No preguntes porque puedes dejar la herida abierta. Entonces, a lo mejor no sé, no lo sé. Yo no quiero decir esto porque seguramente es lo que casi todo el mundo espera que diga. No lo comparto. O sea, en vez de que preguntar es siempre útil. Y aunque el paciente te lo cuente a ti y ya no se lo cuente a nadie más porque nadie más le pregunta, el hecho de que te lo haya contado a ti es terapéutico. Siempre es terapéutico la renarración del trauma, en contra de lo que con frecuencia se dice, lo escuchamos todavía muchas veces. Mi psicóloga, mi psiquiatra me dice que no hable del trauma, que el trauma se ha acabado, que se ha pasado, que ha pasado página. No es verdad eso.
No es verdad. Y si es trauma reciente, hay que hablar del trauma reciente que ha ocurrido. No, tiene que estabilizarse. Y ya hablaremos del trauma cuando la paciente esté estabilizada. Estoy acordándome de un caso ahora. Cuando la paciente esté estabilizada hablamos del trauma. No es verdad eso. No está muy bien demostrado, no es cierto. Hay que hablar del trauma reciente, hay que hablar ahora. Del trauma que pasó ayer, la violación, ¿de acuerdo? O el fallecimiento de tu hijo con un accidente de tráfico causado por tu imprudencia. Hay que hablar ahora. Ahora, no esperar a que se estabilice y hablar dentro de un año. No es cierto eso. Eso está también bien demostrado, ¿no? Las experiencias traumáticas son dolorosas, seguro. Son dolorosas para quien las ha vivido y son dolorosas para quien las escucha. Por eso no las preguntamos. Simplemente, por eso no lo preguntamos, porque no sé qué hacer. Yo me inundo también, llevo muchos años preguntándolo y ahora estoy mejor que cuando empecé a preguntar, claro. Pero te inundas del dolor de estas personas. Es fácil sentirte contagiado por el estado mental adulto, ¿no? Por eso hay que contener las ansiedades del paciente y contener las ansiedades propias. Por eso es tan importante que el terapeuta haga terapia. Claro, por eso es tan importante, por eso es imprescindible y por eso en cualquier estándar de formación de psicoterapeutas en el mundo actual está la psicoterapia del terapeuta. Claro, para poder contener tus propias ansiedades asociadas o no con la experiencia traumática, tus propias ansiedades, ¿no? Crear una buena alianza terapéutica, eso es absolutamente fundamental. Si no tengo una buena alianza terapéutica, como te digo, si no me sé el nombre del paciente, el paciente está esperando en la sala de espera 1 hora, si la alianza terapéutica no es buena, espérate, pregunta cuando hayas corregido la alianza terapéutica. Y algo importantísimo es estar presente, estate presente. Estate presente mindful en la sesión, estate presente, escucha. Esta es la portada de una revista que nos mandan el Colegio de Médicos, el Madrid Médico. Esta es la portada de una de ellas porque es algo que el Colegio de Médicos de Madrid sabe que ocurre, ¿no? Y la portada de hace 1 año y pico, ¿no? El octubre del 21. La portada era esto: doctor, ¿me está escuchando? Esa es la portada. ¿Por qué? Porque los pacientes lo que nos cuentan es que lo que perciben es que el médico no les está escuchando directamente, ¿no? Escucha, estate pendiente en la relación. Si no preguntes otra vez, ¿no? Y algo que también hay estudios actuales muy interesantes. Nosotros estamos en uno. Mira, la mirada. Decíamos antes, la mirada incondicional, la mirada como uno de los elementos fundamentales. ¿Os acordáis que os decía que el apego se fundamentaba en la alimentación, en el contacto, en el tacto corporal, en la voz? Es tan importante contarle cuentos a tu bebé en el momento de dormir, ¿no? La voz. Los padres primerizos nos dicen: danos cuentos, dinos cuentos, bibliografía, dame bibliografía de cuentos para mi bebé de 3 meses. Yo siempre digo El País. Lee El País. Pero si tiene 3 meses, por eso, léete El País. Aprovecha si te lees tú El País. Mejor que La Razón, me parece. Y si no, léete La Razón. La Razón a lo mejor es un poco, te pone más nervioso, pero léete El Marca. Da igual si lo que tu bebé necesita. Cuando tenga 2 años, incluimos a Roald Dahl. Cuando tenga 6 o 4, incluimos a J.K. Rowling, a Harry Potter. Pero de momento lee El Marca. Si lo que tu niño necesita no entiende nada, no entiende el penalti Asensio, no lo entiende nadie, ni yo, que tengo muchos años, no lo entiende nadie. Pero en todo caso, lo que tu niño necesita es tu voz. Es tu voz. Lo que tu paciente necesita es tu voz. Escúchale y mírale la mirada. Mírale estudios, os decía, interesantes, estamos en ellos ahora, sobre la pertinencia o no, desde este modelo de terapia que nosotros planteamos, la pertinencia de estar escribiendo en el ordenador, que invade las consultas de muchos psicoterapeutas. El paciente está hablando y el terapeuta está mirando la pantalla. ¿Os suena eso? Está mirando la pantalla. Cuando vais al médico de atención primaria, si alguna vez vais, el médico de atención primaria no se está mirando. Está directamente, está así, tiene aquí el ordenador, vosotros estáis aquí. Bueno, dime, entonces todo bien, ¿no? Vale, o sea que te duele cuando yo te diga que te duele, ¿no? Sí, bien. ¿Ya has tenido? Bueno, no has tenido. Esto es, está escribiendo en el ordenador. ¿Cómo os sentís? Os sentís fatal. Sin embargo, lo hacemos en psicoterapia nosotros con nuestros pacientes. En lugar de un ordenador, estamos compulsivamente tomando notas, al dictado. Y el paciente te dice, no, está mirando. Te dice, no, te has equivocado, no, verdad, no, te he dicho que en 2 meses, no 6, ¿sabes? Estate pendiente, escucha, mira al paciente, las notas las tomas después. Entre paciente y paciente tienes 10 minutos, obligatoriamente 15, y las notas las tomas después, pero mira al paciente, mírale, es imprescindible, si no, no vas a tener una alianza segura. Y si no tienes una base segura, no te va a contar
su historia de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque solo te lo cuenta si siente que eres capaz de escucharlo. Es como os decía antes de la mentira. O sea, la confianza no nos las da el título que tengamos colgado detrás de la pared, ni siquiera el mío, firmado por Franco. Una cosa que todavía me da taquicardia pensarlo, ¿no? Es una broma, pero que ningún título te da la confianza del paciente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ningún título te da la confianza del paciente. La confianza del paciente te la tienes que ganar, igual que la confianza de tus hijos. Te la tienes que ganar. Que tus hijos no te mientan, te lo tienes que ganar. Tú. Claro, tus hijos te mienten porque te ven en la cara que quieres escuchar una mentira. Y tus pacientes te mienten y te ocultan porque te ven en la cara que quieres, miénteme, por piedad, eso están los boleros, yo te lo pido, ¿no? Miénteme. Claro, mira al paciente, si no todo lo que estamos contando aquí es estéril, si no, no preguntéis, ¿se entiende eso? Haced lo que queráis, si tenéis todo el derecho. Mi obligación es recomendaros lo que a nosotros nos parece, pero aproximar la actitud diatrófica a la actitud científica, cambiar la mirada. Primero quiere a tu paciente, luego le curas. Esto es lo que quiero decir aquí. Primero le queremos y después, con suerte, le curamos. Pero en medicina se ha subvertido el orden. Y en medicina, teóricamente, primero es la medicina del Dr. House, Gregory House, ¿no? Primero le curo sin quererle. Bueno, en cirugía a lo mejor puede ser, en psicoterapia no. En psicoterapia eso no es verdad, no hay ninguna técnica. La técnica, como sabéis, es lo menos importante del proceso psicoterapéutico. No hay ninguna técnica que cure, ninguna, ¿no? Primero quiere al paciente, porque entre otras cosas, tu paciente es paciente porque no le han querido. Y tu paciente es paciente porque no le han mirado. Por Dios, mírale. Mírale. No estés copiando el ordenador, porque de eso ya está harto. Es que su padre y su madre no le miraban. ¿Sabes? Por eso. Ahora está deprimido, ansioso, qué sé yo, lo que queráis, DSM-5 entero. ¿Por qué? Porque no le miraban. Mírale, ¿no? El modelo de atención clínica centrado en el paciente, ¿no? Pregunta, ¿al servicio de qué está? Os decía antes, ¿no? Hacer una medicina narrativa. Cambiad la pregunta. Yo os invito otra vez a eso, a que vuestro paciente próximo, nuevo, que veáis, por favor, cambiad la pregunta. No le preguntes, hola, buenos días, bueno, tal, bien, todo muy bien, le recibís en punto, absolutamente puntuales, todo muy bien, con las normas de seguridad psicológica, todo el encuadre psicoterapéutico muy bien organizado, sin interferencias, en fin, en un encuadre psicoterapéutico. Haced la prueba, simplemente haced la prueba, no arriesgáis nada. En lugar de preguntarle, por primera vez, el primer paciente, la primera consulta, ¿qué te pasa? Preguntadle, bueno, pues cuéntame, ¿qué te ha pasado? Vais a ver qué sorpresa, porque él o ella se dan cuenta inmediatamente de la diferencia, se quedan en shock. Lo que yo aprendí desde... Esto no es una idea mía, y lo lamento porque me encanta la idea, me habría encantado que fuera una idea mía, pero no lo es de la Asociación Británica de Psicología, que crean un modelo de psicodiagnóstico alternativo al DSM, que se llama el modelo de poder, amenaza y significado. Una preciosidad, como modelo alternativo, que lo que hace es eso, es entender que la sintomatología actual tiene años, que no es de ayer, que la anorexia no empieza ayer, que la depresión no empieza ayer, que el insomnio no empieza ayer, que la esquizofrenia no empieza ayer, que no es verdad, que el TDAH no empieza ayer, ni es una alteración solo del metabolismo de la dopamina, ni empezó ayer, nunca. Siempre hay síntomas relacionales anteriores, siempre lo hay. Así que preguntarle al paciente, bueno, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Y ya veréis cómo se queda, perdón, ¿qué te ha pasado? Y ya veréis cómo entra perfectamente. Pues míralo, lo que me ha pasado, y empieza a contarte lo que le ha pasado. Y esto es media psicoterapia. Solo cambiar la pregunta. Lo de media psicoterapia es una exageración, os dais cuenta que ya a estas alturas de la tarde, si me habéis aguantado hasta ahora, la media hora que os queda es terrible. Sí, porque me voy a liberar del todo. Lo de que esto es media psicoterapia es una estupidez, os dais cuenta de eso, ¿verdad? Es una exageración, pero entendedme lo que quiero decir. Cambiar la pregunta de la primera entrevista es muy importante, mucho más. Y es fácil, que es lo que quiero mantener toda la tarde, que es fácil. Que finalmente la psicoterapia bien hecha es fácil de hacer, ¿no? Al servicio de qué está el síntoma, la pregunta que yo os hacía, ¿de qué te defiende? ¿De qué te defiende el síntoma? ¿Para qué?
¿De qué te defiende, ¿no? ¿De qué te defiende o qué te da el síntoma, ¿no? Y síntomas que tienen que ver con directamente la mirada sistémica. El síntoma este es el que tenía mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, esto es hasta Atapuerca. Este síntoma comenzó en Atapuerca, 700.000 años, exactamente así. Claro, entonces, ¿qué es lo que me da el síntoma? Visibilidad. El síntoma me da espacio, el síntoma me da mirada. Hay una cosa que yo le explico a mis alumnos y le explico también a mis pacientes. Mira, un recién nacido, un chiquitín, un bebé, yo lo aprendí de Bowlby y luego lo he aprendido como padre de 4 hijos, ¿no? Todo lo que necesita es mírame, papá. Esto mi hija, tengo una niña mayor y 3 chicos, ¿no? Y 3 niños, que son muy mayores, pero lo recuerdo perfectamente, ¿no? Cada vez que venían, que hacían algo, era mírame, mamá, mírame, papá, mírame, ¿no? Es así, los festivales en los colegios es para que les mires, y todo lo que necesitan los enanitos es, todo no, pero una parte importantísima es la mirada. Así que, ¿sabéis qué es lo que nos hemos dado cuenta? También de que yo necesito la mirada de las figuras de apego, y ahora, o me miras por las buenas, o me miras por las malas. Pero me miras, esto es exactamente así, otra vez Darwin, pura supervivencia, pura adaptación. No puedo vivir sin la mirada. Esto es puro Darwin, esto es puro apego, pura supervivencia relacional. Cuando a los niños no se les mira, no se les habla, hay experimentos ahí, ¿sabéis? Del rey Federico de Prusia, muchos experimentos que se han hecho en la historia de la humanidad. Cuando a los niños no se les habla, se mueren. Es que literalmente se mueren. Un niño al que no se le mira y al que no se le habla. Así que el niño necesita que le mires. O me miras por las buenas o me miras por las malas. ¿Qué significa? Mírame, papá. Y le miras todos los días, y hablas con un bebé, y hablas con un niño chiquitín, que puede ser aburridísimo en algún momento, y tú estás ahí aguantando, y hablas, y le escuchas, y le preguntas, y estás hablando, o ¿cómo lo haces? Por intermediación del psicólogo. Entonces, enfermo con una dermatitis, tócame, porque o me tocas por las buenas o me pones las pomadas y me tocas por las malas. ¿Se entiende? Aunque no os guste, os pregunto que si se entiende, no me atrevo a preguntaros si os gusta. Me conformo con que se entienda. Entonces, o me miras por las buenas o me miras por las malas. Por eso es tan importante en psicoterapia la mirada. Porque todos nuestros pacientes, todos, por eso son pacientes, porque las personas, claro, a veces se nos olvida esto, las personas que son miradas en su infancia, que son bien tratadas, que tienen experiencias traumáticas pero que han sido recogidas, que cuando han sido maltratados en el colegio se lo han podido contar a sus padres le han creído, han ido al colegio, le han arrancado la cabeza al niño que les maltrataba, literalmente les ha arrancado la cabeza, y sus hijos están orgullosísimos de papá y de mamá que le han arrancado la cabeza al niño. Entendéis que esto es una película lo que estoy contando, ¿verdad? Que esto no es así. Es parecido, pero no es... Exacto. Esas personas no están en la consulta. ¿Por qué una persona está en la consulta? ¿Qué le ha ocurrido? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué le ha pasado? Que no ha tenido ninguno de los factores de protección de los que estamos hablando aquí. Y entonces, ¿qué está haciendo con el cuerpo? Pero también con otros síntomas. ¿Qué está haciendo? Pidiendo ayuda a gritos, pidiendo ayuda. Mírame, escúchame, ¿vale? Eso es lo que está haciendo. Por favor, hacedlo, ¿no? Vamos a integración, lo que hacemos, claro, lo que nos parece que hay que hacer en psicoterapia, ¿no? O en medicina, la integración vertical. Integración de arriba abajo y de abajo arriba, lo que comentamos al principio. Hacer psicoterapia, hablar con el paciente de arriba, de lo que ocurre arriba, de arriba, por supuesto que sí. Pero además, incluir técnicas de abajo arriba. Entonces, hacer una integración vertical, que sepamos además qué tipo de intervención va dirigida a la corteza, intervenciones cognitivas, qué tipo de intervención va al cerebro límbico, al cerebro mamífero, intervenciones emocionales, qué tipo de intervención va al cerebro reptiliano, lo que tiene que ver con la comida, por ejemplo, o con el sueño, o con la actividad física. Entonces, que sepamos a dónde va cada una de nuestras intervenciones, porque a nosotros nos parece que finalmente lo que hacemos en psicoterapia, y desde luego en psicoterapia en la que la somatización, el cuerpo, el lenguaje del cuerpo está sin escuchar, lo que hacemos es firmar la paz. Lo que a mí me gusta decir, firmar la paz en el cerebro. Esta imagen está copiada directamente de una imagen que yo encontré en Internet, en Google, no sé de quién es. La encontré
en internet, la imprimí, la tengo así impresa en color, en la consulta, y esta imagen la utilizo con la mayoría de mis pacientes para explicarle a mis pacientes lo que les está pasando, de dónde procede sus síntomas, de dónde procede lo que dice, lo que siente y lo que necesita, y dónde están los bloqueos, y de dónde procede cada una de sus conductas. ¿Qué es lo que hacemos en psicoterapia? Firmar la paz en el cerebro, les explico, ¿no? Claro, ¿qué es eso? Pues que lo que necesitas, biológicamente hablando, cerebro de reptil, que lo que necesitas, lo que sientes, cerebro emocional, y lo que piensas es coherente, está en concordancia y puede ser expresado. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que llamamos firmar la paz en el cerebro, y eso me parece que es el resultado final de una psicoterapia, al menos de una psicoterapia integradora. ¿Se entiende? Lo que necesitas, que es la digestión, el cerebro reptiliano, o sea, lo más antiguo en la evolución, lo que necesitamos, respirar, eliminación, filtrar, la filtración glomerular en el riñón, que lata el corazón, dormir, comer, la sexualidad, la reproducción, más que la sexualidad, perdón, la reproducción, lo que necesitas, lo que sientes, las emociones, el cerebro límbico, y luego lo que expresas, y lo que piensas, y lo que quieres, que todo eso esté, ¿se entiende? Que todo eso esté unido, que esté integrado, y que de todo eso otra vez se pueda hablar, que todo eso lo puedas compartir. Ahora necesito esto, ahora siento esto, ahora me siento así y ahora estoy pensando esto. Esto es lo que llamamos, y esto se lo explico, le doy esta imagen fotocopiada en color y le voy explicando al paciente. Es importantísimo que el paciente tenga vocabulario. Otra vez, que el paciente, eso es psicoterapia, darle vocabulario, darle comprensión, darle narrativa, que él entienda por qué le pasan las cosas. ¿No os parece que eso es el primer paso? El primer paso, ¿os habéis dado cuenta que el primer paso para cambiar cualquier cosa es que nos demos cuenta, claro, de que hay que cambiarla? Ese es el primer paso. Claro, si no, no lo voy a cambiar, ¿no? Que tengo que cambiarla y qué es lo que ha pasado para que tenga que cambiarla, ¿no?